noches. Hoy vamos a hablar pues acerca de una revisión por fuera de los temas que estamos hablando de infectología, que es este de nuevas sustancias psicoactivas, un análisis desde el servicio de urgencias. Entonces, es lo que quería traerles para hablar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de introducción, hablar de las principales definiciones, la epidemiología, las nuevas sustancias psicoactivas más comunes, algunas recomendaciones generales sobre tratamiento y las conclusiones finales. Entonces, para empezar con la introducción y las definiciones, tenemos una definición de droga. Vamos a definirla pues, para esta charla como droga, como una sustancia que es introducida al organismo por cualquier vía de administración y que va a causar unos efectos que van a ser unas alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso central y que es susceptible a crear dependencia psicológica, física o ambas. Estas drogas o esta sustancia va a tener la capacidad de modificar la conciencia, el estado de ánimo o el proceso del pensamiento de la persona que la consume. Y cuando empezamos a hablar de nuevas sustancias psicoactivas o nuevas drogas o nuevas drogas de abuso, o drogas de diseño, que son como los múltiples términos que han sido utilizados. Cuando hablamos del término nuevas, no es un término pues, que le vamos a dar un tiempo de que sean recientes, porque muchas de estas drogas se inventaron pues, hace muchas décadas antes, pero ha cambiado algunos de sus diseños y se han vuelto, han reemergido como para ser unas sustancias pues, de abuso. Esta definición de nuevas sustancias psicoactivas no es un término descriptivo que nos dé que estas sustancias tengan una propiedad intrínseca, sino que van a ser una serie de sustancias que ya vamos a ver más adelante, que tienen unas características pues, especiales. Han sido utilizados como varios términos, entonces ha hablado de euforizantes legales, ya vamos a hablar pues esta parte de la legalidad en alguna diapositiva, sustancias legales, productos químicos de investigación, drogas zombies, drogas emergentes o reemergentes. Esta definición va a depender del tiempo. Lo que hoy se puede catalogar como una nueva sustancia psicoactiva, mañana puede ser ya una droga establecida como tal. Y esta detección, la disponibilidad y el uso reciente pues va a variar también de acuerdo a las épocas. Y definimos pues de que son nuevas sustancias psicoactivas cuando estas drogas no están clasificadas en los estatutos de control internacional. Y principalmente pues estos son los dos estatutos, son de hace mucho tiempo, pues cuando un medicamento no está controlado por la Convención Única de Estupefacientes de 1961 o de 1971, se puede catalogar como una nueva sustancia psicoactiva. Estas sustancias han sido utilizadas o se han establecido este término desde principios de la década de los 2000 y se ha convertido en una verdadera amenaza a la salud pública por su fácil comercialización, por la parte legal, que como mencionamos, pues algunos de los términos era que las denominaban como drogas legales, ya que se pueden vender no como drogas, sino como inciensos a bases de hierbas o como, vamos a ver más adelante, como herramientas como o como sales de baño o aromatizantes y posteriormente, pues, y tienen en sus etiquetas generalmente el término o la frase de no son aptas para consumo humano, lo que hace que se puedan comercializar mucho más fácil y las personas que las consumen pues saben que van a tener unos efectos a nivel del sistema nervioso central que pueden salirse como de la legalidad. Entonces, estas son las múltiples drogas, se venden de muchas formas, generalmente van a ser sobres que son muy coloridos, ¿cierto? Con algunas imágenes llamativas, sobresalientes, y van a haber una gran cantidad. Las materias primas y los procesos de fabricación de estas sustancias o de estas nuevas drogas de abuso son diversos. La fabricación no se encuentra limitada geográficamente, sino que se fabrican pues, en diferentes países, tanto en países en desarrollo como países en vías de desarrollo. Algunas son de fabricación casera, por lo cual pues, no hay como un área geográfica que se establezca su fabricación.
Se pueden fabricar pues una amplia gama de sustancias, ya vamos a ver más adelante pues cómo no solo las sustancias en sí mismas se pueden modificar, se le pueden añadir aditivos, otro tipo de drogas y generar pues drogas que no conocemos y que no vamos a conocer pues cuáles son los mecanismos o efectos que pueden causar. Las rutas del tráfico y los patrones de uso cambian rápidamente, lo que le confiere pues de que sean difíciles de registrar, que sean difíciles de enmarcar pues en la parte legal y de judicializar pues su transporte y su consumo. La mayoría de las sustancias no están sometidas a fiscalización internacional y la identificación y el análisis de las nuevas sustancias psicoactivas requiere una capacidad forense avanzada que muchas veces pues no las vamos a tener y muchas de estas drogas no van a ser detectadas por los laboratorios de rutina que nosotros hacemos cuando sospechamos pues una intoxicación por consumo de sustancias. Entonces, va a ser muy difícil identificar cuál es la droga que puede estar causando el cuadro clínico del paciente y vamos a requerir pues, estudios más avanzados como cromatografía de gases o cromatografía líquida, que no los tenemos pues, en todos los laboratorios. Esto es lo que les comentaba, que no solamente pues, es la sustancia activa en sí, sino que las tabletas o las drogas vienen con el total de la droga. Está formada por las sustancias activas como por los aditivos o por los productos que se le añaden pues a estas sustancias y esto va a hacer que como se registran de forma casera no tienen una regularización establecida y no están hechas como para el consumo en su gran mayoría. Entonces, esto va a hacer que el producto de la tableta pueda tener diferentes concentraciones de las sustancias activas. Esto puede llegar a que existan pues drogas en las cuales el efecto buscado va a ser mínimo, pero otras drogas en las cuales el efecto va a ser pues un efecto máximo por la gran cantidad de concentraciones de la sustancia activa que se van a presentar. Esto también es un inconveniente porque pues no se van a conocer cuáles son las dosis tóxicas o la cantidad pues que puede llegar que el paciente pueda presentar alteraciones o intoxicaciones graves. En Colombia, pues los adulterantes más conocidos, este es un ejemplo pues de los nombres populares de algunas de las sustancias psicoactivas, entonces principalmente pues de los derivados de tipo anfetamínico, vamos a ver que les adicionan una gran cantidad de adulterantes, vamos a ver que les adicionan pues opioides, que les adicionan acetato de etilo, algunas drogas como éxtasis, ¿cierto? Los adulterantes van a ser en gran cantidad. En el 2CB, la fenitilamina, que es un tipo pues, de anfetamina, que es muy comercializado pues, en diferentes regiones, principalmente pues, en las rotaciones que vimos en Medellín, vemos que la cantidad del consumo del 2CB era una cantidad importante de los pacientes que llevan urgencias. Y los adulterantes, pues no es solamente el 2CB puro, sino que también pues viene con los adulterantes como cafeína, polvo de lactosa, polvo de opio, viene con corticosteroides, con canamicina, también se le adiciona ketamina como una de las sustancias principales. Y aquí pues como para empezar a hablar un poco de nuestra región, pues se ha descrito que alrededor de 1 gramo de 2CB pues, en otros países corresponde alrededor de 300.000 pesos el gramo, mientras que en regiones como en Medellín 1 gramo se encuentra por alrededor de 30.000 o 40.000 pesos y generalmente no va a estar formado por fenitilamina, sino que va a estar compuesto por ketamina más los adulterantes pues, que aquí se registran. En cuanto a los opioides sintéticos, también vemos que existen una gran cantidad de adulterantes y esto pues, es importante conocerlos porque no vamos a encontrar pues, el efecto de la sustancia pura, sino que vamos a encontrar unos efectos clínicos de muchas sustancias que son los adicionantes. El impacto que tienen estas nuevas sustancias psicoactivas que se venden, en Estados Unidos se venden en las tiendas de las gasolinerías, pues se venden de esta forma, ¿cierto? De las múltiples sustancias que encontramos aquí. Y el impacto que tienen es que los que consumen estas drogas se van a buscarlas porque producen efectos similares a las sustancias que son ilícitas y que, pues, a las sustancias ilícitas que ya conocemos, por ejemplo, la cocaína, la marihuana, que son sustancias, pues, ilícitas, pero que han tenido un consumo por mucho más tiempo, mucho más tradicional.
Tienen los mismos efectos placenteros, terapéuticos o funcionales, y su uso ha sido impulsado como por ese estatus legal, ya que como lo mencioné, pues se vende no como droga, sino como otro tipo de sustancia que puede producir este tipo de efecto. Y este impulso como de estatus legal, entre comillas, contribuye pues a la confianza que da en su seguridad y en la evitación pues de arrestos por su comercialización, y por y también porque pues la mayoría de las personas que trabajan, al no ser detectadas en los laboratorios convencionales, pues si presentan algunos de estos efectos durante las jornadas laborales, pues no pueden ser definidos, pues o no se puede establecer que consumieron estas sustancias, y también tiene esa parte pues legal. La disponibilidad y los precios son considerados particularmente sobresalientes, y como lo mencioné, la mayoría no son detectables en las medidas de detección de las drogas de rutina, por lo cual pues tiene un impacto laboral mucho menor. Esta es una gráfica en el tiempo, una línea en el tiempo, que nos habla del origen y la caracterización de las nuevas sustancias psicoactivas. No me voy a detener mucho en explicar eso, sino comentar pues que generalmente las primeras descripciones aparecieron a nivel de los años 2000, con el uso de las benzodiazepinas. Posteriormente fueron apareciendo opioides, otro tipo de sustancias como los cannabinoides sintéticos más adelante. Y esto ha tenido pues un avance progresivo, y cada año se han venido detectando pues nuevas sustancias psicoactivas. Incluso uno de los artículos que revisé se describía que se detecta alrededor de una nueva sustancia psicoactiva semanal, lo cual pues es un punto muy importante, ¿cierto? Y puede impactar y nos va a llegar pues a los servicios de urgencias pacientes que puedan presentar cuadros causados por este consumo de sustancias. Algo importante también es la venta a partir del mercado negro o de la red negra, a través de Internet, lo cual ha facilitado también su consecución pues, en adolescentes y en personas mucho más jóvenes. La epidemiología, muchos países pues tienen reportes de sustancias psicoactivas, principalmente países pues desarrollados, pero vemos que una gran cantidad de países aún no ha reportado pues el uso de sustancias, de nuevas drogas de abuso como tal, y no existe un sistema de registro, lo que dificulta pues sumado a todo lo que he mencionado aún más tener unos registros de este tipo. Y si vemos, pues muchas de las encuestas que se hace sobre el consumo de sustancias, generalmente catalogan como usted ha consumido marihuana, cigarrillo, alcohol, como drogas pues que han sido tradicionales, pero no registran pues el consumo de este nuevo tipo de sustancias. En Colombia vemos que existen algunos registros, y se habla pues de una prevalencia pues del 3 al 6% del consumo de nuevas drogas de abuso, lo cual es importante. Y a nivel mundial, pues hasta esta época, que es la publicación del artículo, hasta diciembre del 2018, se han reportado 888 sustancias por el sistema de alerta temprana de Estados Unidos, por parte pues, de los gobiernos, de laboratorios y de las organizaciones asociadas. Entonces son muchas sustancias que existen. Esto es de la Unión Europea, pues de Europa, en los cuales vemos cómo ha ido esa tendencia en cuanto a la notificación de nuevas sustancias psicoactivas. Vemos que viene una curva creciente, ¿cierto? Que en los últimos años pues ha tenido una pausa, incluso pues a la que puede haber un descenso. Más este descenso no se presenta porque no surjan nuevas sustancias, sino porque ya se han definido cuáles sustancias son las que se pueden comercializar mucho más fácil, a partir de esas sustancias pues han aparecido nuevos productos. Aquí igualmente pues vemos las diferencias pues entre los principales compuestos o los nuevos o los principales grupos de las nuevas sustancias psicoactivas, que ya hablaremos un poquito más adelante, como que son las fenitilaminas, las catinonas, los cannabinoides sintéticos, los opioides, las benzodiazepinas y otros tipos de sustancias. Vemos como el consumo de cannabinoides, de opioides y de otras sustancias van a ser pues como los que toman pues la mayor cantidad de porcentaje. Y esta gráfica también vemos que principalmente pues los cannabinoides sintéticos a nivel europeo, las benzodiazepinas y las catinonas van a ser las sustancias más consumidas. ¿Qué tenemos en Colombia? Colombia no estamos alejados pues de la realidad que se presenta a nivel mundial,
y vemos que las sustancias psicoactivas son una de las principales causas de intoxicaciones por grupos. Esta gráfica cuando habla por grupos de edad, vemos que en las personas adolescentes entre los 15 y los 30 años, pues las sustancias psicoactivas van a ser las principales causas de intoxicación y va a ser pues lo que nosotros vamos a encontrar muy frecuentemente un fin de semana en los servicios de urgencias. Entonces, empezando ya a hablar un poco de las categorías de las nuevas sustancias psicoactivas que existen en el mercado, nosotros las podemos agrupar y esta es una gráfica de la UNOC, que es como la organización que está estudiando y que ha estado como atentos a la aparición de estas nuevas sustancias psicoactivas. Ellos nos dicen que nosotros podemos catalogar pues, los grupos de sustancias psicoactivas en diferentes conjuntos. Entonces tenemos los cannabinoides sintéticos, que van a ser pues, sustancias similares a los cannabinoides, pero tienen una estructura molecular diferente y van a ser mucho más potentes a nivel de los receptores cannabinoides tanto tipo 1 como tipo 2, por lo cual pues los efectos, las manifestaciones clínicas y los efectos adversos que van a presentar van a ser mucho mayores. Las catinonas sintéticas que van a ser vendidos de manera legal, como lo menciono entre comillas, como sales de baño, se han involucrado como en el grupo de drogas zombies por algunas manifestaciones clínicas que pueden presentar estos pacientes. Y yo creo que todos hemos visto pues algunos de los videos en los cuales los pacientes se tornan o se comportan como zombies, incluso tienen actitudes de canibalismo, ¿cierto? Hiriendo a otras personas. En el grupo de los derivados de la ketamina, que también es un grupo importante que ha venido en auge en los últimos años, el grupo de las fenitilaminas, en donde principalmente pues está el 2CB, el grupo ENBOM, en el cual se hacen pues los cuales van a tener manifestaciones similares a las metafetaminas, el grupo de las piperacinas y el grupo basado en sustancias herbarias o en diferentes tipos de plantas. Igual tenemos un grupo pues que no pertenece a ninguno de estos, que son otras sustancias. En Colombia existe este grupo que es el Observatorio de Drogas de Colombia, el cual es el encargado de generar sistemas de alerta temprana de las nuevas sustancias psicoactivas detectadas. Ellos lo que nos dicen que en Colombia ya se han identificado casi que todos estos grupos de sustancias psicoactivas, entonces ya se han detectado la comercialización y el uso de fenetilaminas como las series ENBOM, el serie 2C, las triptaminas, de catinonas sintéticas, de cannabinoides sintéticos, de sustancias derivadas de la ketamina, de las piperacinas y de sustancias vegetales u otro tipo de sustancias como el Dick Popper, que vemos que se comercializan. Entonces es algo que vamos a tener en el contacto pues, en algún momento de nuestra actividad laboral. Y en cuanto pues a los efectos de los grupos que tienen estas sustancias psicoactivas, vamos a ver que la mayor cantidad de estas drogas van a tener unos efectos estimulantes y unos efectos pues similares a los de los cannabinoides sintéticos, ¿cierto? También y también vamos a tener efectos a nivel alucinógeno en mayor porcentaje. Entonces, principalmente los efectos van a ser estimulantes, alucinógenos, también se pueden presentar efectos psicoactivos como tal y el efecto pues, que van a tener los opioides como generalmente como depresores de los sistemas. Y empezando como a hablar de cada uno de los grupos y haciendo pues un resumen de las principales manifestaciones clínicas, vamos a tener los cannabinoides sintéticos. Inicialmente, estos cannabinoides sintéticos, como lo mencionaba antes, no son nuevos, ¿cierto? Vienen desde hace mucho tiempo antes, se empezaron a desarrollar en 1960 y se inició su desarrollo a partir de fines de investigación para conocer cómo funcionaba el sistema endocannabinoide. Alrededor de los años 2000 empezaron a surgir como drogas ilícitas y se empezaron a comercializar pues, como mezclas herbales, como para ambientizar pues, como hierbas, como para mejorar el ambiente de algunas zonas. Y se comercializaba y en los sobres pues mencionaba que eran no aptos como para el consumo humano. Sin embargo, pues se encontraron
los consumidores que puedan tener efectos similares a los de la marihuana, y se empezó a utilizar su uso. Esto se caracteriza, la forma del consumo de ellos puede ser por vía oral, puede ser esnifada, puede ser fumada, ¿cierto? Entonces, como son diferentes vías de ingreso y las características de estos cannabinoides sintéticos no se conocen muy bien, sus efectos fisiológicos y psicológicos no son fáciles de predecir. Entonces, estas cannabinoides sintéticos tienen diferentes características, es que van a ser mucho más potentes, se habla de que pueden ser 100 a 200 veces más potentes que la marihuana, que los cannabinoides pues, normales, ¿cierto? O tradicionales, y su principal efecto va a estar dado a nivel de receptores cannabinoides tipo 1, que van a ser los que se encuentran a nivel del sistema nervioso central, a nivel del pulmón, riñones, corazón, y por lo cual al hacer mucho van a estimular mucho, va a ejercer un mayor efecto a nivel de esos receptores, van a tener mayor riesgo de que puedan causar las reacciones adversas de estos cuadros. Se pueden comercializar de esta forma en watts, que son como unas placas, unos cristales anaranjados como Spice, que vamos a ver que son unas presentación como herbal. Aquí vemos otra presentación, que es el Cadot Summer, y el OH120, que es una estructura molecular que se comercializa, pues, o que ha recibido múltiples modificaciones y que forma diferentes cannabinoides sintéticos. Entonces, lo que se le hace es que el D9-tetrahidrocannabinol, que es como la parte activa de la marihuana, pues de la marihuana convencional, se hacen unas modificaciones que va a tener mayor actividad a nivel de los receptores cannabinoides tipo 1 y tipo 2. También tiene otros mecanismos como la eliminación de los canales de potasio en los cardiomiocitos y agonismo de receptores de serotonina y dopamina en el sistema nervioso central, también produciendo pues cuadros que se podrían mezclar, ¿cierto? Cuadros serotoninérgicos, cuadros catecholaminergicos, simpaticomiméticos, más el efecto que puede causar a nivel de los receptores cannabinoides. Por lo cual, las manifestaciones clínicas van a ser muy variadas y entre ellas pues vamos a tener que van a involucrar pues diferentes sistemas. Entonces, estos pacientes pueden presentar convulsiones, agitación, ansiedad, irritabilidad, sedación, psicosis. A nivel cardiovascular pues van a presentar taquicardia, disritmia, dolor torácico, pueden presentarse infarto de miocardio y cifras de presión arterial altas. A nivel gastrointestinal, náusea, vómito, lesiones renales agudas, alteraciones metabólicas, y es importante pues tener en cuenta los niveles de potasio, los niveles de glicemia. Y a nivel oftalmológico pueden manifestarse con midriasis, con conjuntivitis, y también pueden presentar alteraciones como hipertermia o dependencia. Estos cannabinoides sintéticos, pues es difícil de identificar en el laboratorio, en los servicios de urgencias. Los análisis que normalmente hacemos para el D9-tetrahidrocannabinol van a ser generalmente negativos, y se requiere pues laboratorios mucho más especializados como son la cromatografía de gases o la cromatografía líquida como para ser identificados. Exámenes pues que no contamos muchas veces en los servicios de urgencias, por lo cual muchas veces estos pacientes, todo el análisis toxicológico que vamos a hacer va a ser negativo. Las pruebas de laboratorio e imágenes tienen que ir dirigidas pues de acuerdo al estado clínico de cada uno de los pacientes, y el tratamiento generalmente va a ser un tratamiento de soporte y el tratamiento de la abstinencia o de los cuadros de agitación con benzodiazepinas y antipsicóticos. Este es uno de los artículos, este artículo fue publicado en el New England Journal en el 2016, en el cual nos habla pues de los cannabinoides sintéticos como drogas zombies, también perteneciendo pues a este grupo de drogas zombies. Y esto, ellos lo hacen principalmente pues en el análisis de 33 casos de pacientes que les llegaron pues a un hospital de una zona de Nueva York, en los cuales ellos describen a estos pacientes como un comportamiento como de zombies. Eran pacientes que tenían unos signos vitales que se encontraban pues dentro de rangos de normalidad, con un Glasgow, una escala de Glasgow de 13, pero eran pacientes que su comportamiento simulaba un zombie, pues un zombie como de las películas, con movimientos lentos, que respondía solamente como a algunos estímulos,
Y ellos comentan, y cuando hacen todo el análisis de qué fue lo que pasó en este grupo de jóvenes, todos están alrededor de los 33 años, entre los 25 y los 35 años, encuentran que todos habían estado expuestos a este cannabinoide sintético, que es el AK-47 en Carat, el cual era un producto herbario y fue encontrado pues en una de las casas pues, de estas personas, y cuando se hizo todo el análisis se encontró que este comportamiento era secundario a este cannabinoide sintético que era el Anfuminaca. Entonces, desde allí también se empezaron a denominar estos cannabinoides sintéticos como drogas zombies. Las catinonas sintéticas también son otro grupo de nuevas sustancias psicoactivas. Estos son estimulantes que se pueden sintetizar de manera casera a partir de precursores anfetamínicos, y su nombre se debe principalmente a la cationina, que es un alcaloide que viene de la planta cat, que es endémica del este de África y el sur de la península arábiga, y es utilizada como para prácticas socioculturales. En Norteamérica principalmente se comercializa como sales de baño, se comercializa de esta forma como unos cristales que se usa pues como para, como tal, como para sales de baño, como para aromatizar pues el baño, ¿cierto? El jacuzzi y otro tipo de sustancias, y que se asocia pues también, se encontró ese efecto, que pueden presentar ese efecto alucinógeno, psicoactivo, por lo cual se empezaron a comercializar alrededor de los años 2000, principalmente pues en clubes de baile europeos. Principalmente pues la mefedrona en esa época fue la que más se comercializó, y también fue una droga que fue sintetizada pues hace muchos años previos, en 1929, pero que a partir del 2000 empezó a comercializarse como una nueva sustancia de abuso. Entre las más comunes se va a tener la mefedrona, la metilona y la placa, que ya vamos a ver pues que causan una serie de efectos. Aquí vemos como la mefedrona, como es la presentación. Generalmente pues esta se comercializa como sales de baño o como alimentos, pero aquí es alimentos para plantas, ¿cierto? Los nombres más comunes son sales de baño, Miau Miau, MCAT, Burex, Ivory, Vanilla Sky. Las vías de administración van a ser vía nasal, oral o intravenoso. Se pueden administrar por diferentes rutas. La duración del efecto puede ir de 2 a 4 horas, pero esto va a ser variable. Y también ha recibido la denominación de droga zombie. Esto principalmente, pues, por estas manifestaciones que presentan estos pacientes, un comportamiento, pues, como de zombies. Incluso en estas catinonas sintéticas es donde se ha descrito que se pueden tomar actos de, que esos pacientes pueden tomar actos de canibalismo, lesionando pues a otras personas. Y el mecanismo de acción que tienen pues es muy similar al que tienen las anfetaminas, ¿cierto? Van a aumentar o van a llevar a una mayor liberación de noradrenalina, de dopamina, también pues y también van a bloquear la recaptación de este tipo de drogas, de sustancias, haciendo pues que sea una mayor concentración a nivel del espacio sináptico, y esto va a llevar pues a que tengan una mayor acción a nivel de las neuronas receptoras y producir pues todo el efecto. También tienen efectos a nivel del sistema serotoninérgico, aumentando pues los niveles de serotonina y llevando pues a que se puedan presentar cuadros similares al de un síndrome serotoninérgico o un síndrome o un toxídrome simpático mimético. Entonces, los efectos van a ser esos, ¿cierto? A nivel psiquiátrico van a presentar agresión, agitación, confusión, ansiedad, insomnio, alucinaciones, disforia, paranoia, delusiones. Se pueden presentar estado alterado, el estado mental va a estar alterado con presencia de hiperreflexia, nistagmus, tremor, falla renal aguda. Igualmente pueden presentar alteraciones hidroelectrolíticas, midriasis, visión borrosa. Pueden presentar cuadros de hipertermia, de rhabdomiólisis, diaforesis, bruxismo, ¿cierto? Todas las complicaciones que se pueden encontrar. Es importante que también pueden presentar pues, dolor torácico y pueden presentar infarto con miocardio o presencia de eventos cerebrovasculares.
En cuanto al servicio de urgencias, pues no tenemos un test específico como para identificar, ¿cierto? El inmunizaje que se puede utilizar para anfetaminas generalmente van a ser negativos y se pueden presentar falsos positivos para metafetamina solamente con la mefedrona. El resto pues van a ser resultados generalmente negativos. Es importante en esos pacientes evaluar y buscar la presencia de rhabdomiólisis. También pueden ser detectados por los estudios que les mencioné previamente. El tratamiento va a ser de soporte, manejo con benzodiazepinas, y muchos de sus pacientes, se habla que alrededor de un cuarto de estos pacientes van a requerir manejo en las unidades de cuidado intensivo. El otro grupo que quería traer son las triptaminas sintéticas. La triptamina es un alcaloide monoamínico natural que se encuentra en diferentes plantas, animales, hongos, microbios. Aquí vemos pues esta rana es el bufo alvarius, este sapo, el cual pues se puede aislar la triptamina. También están estas maticas, que son las maticas donde se hace la ayahuasca, ¿cierto? Que todos yo creo que le hemos escuchado que tiene ese efecto alucinógeno, y su uso viene pues desde de los años de 1960. La alfa-metiltriptamina inicialmente fue desarrollado como un medicamento antidepresivo, pero se encontraba que causaba alucinaciones, por lo cual su uso se abandonó, pero fue aprovechado para comercializarse pues, de esta forma. Entonces, en 1999 empezaron a aparecer otro tipo de sustancias, generalmente se describen pues como 5-MeO-DIP o FODSI, como algunas de las formas para conseguir estas triptaminas. Y su mecanismo de acción va a ser principalmente como agonistas de los receptores 5-hidroxitriptamina, que va a inhibir la recaptación de serotonina. Entonces, se habla que estas triptaminas pueden generar un efecto alrededor de 30 minutos y durar hasta 6 horas. Van a causar principalmente alucinaciones visuales, se habla pues de experiencias espirituales o de euforia, y pueden manifestar o pueden encontrar a nosotros como un toxídrome serotoninérgico. Las pruebas, igualmente que los otros grupos, las pruebas utilizadas de rutina, van a ser negativas, que el tratamiento, dado que no se conoce muy bien pues, los mecanismos de acción de estas sustancias, van a ser tratamientos de soporte. El otro grupo, las fenitilaminas, en donde vamos a ver en gran medida y lo que más se comercializa pues, en zonas como en Pereira o en Medellín, ¿cierto? Van a ser este tipo de sustancias, las fenitilaminas, que van a ser pues, sustancias muy similares a las a las anfetaminas, perdón, van a ser muy similares a la anfetamina, y lo que se le va a adicionar pues van a ser un grupo fenil. También pues se pueden describir de diferentes formas, las más conocidas pues la 2CB o TUSI, pues como se conoce generalmente, y van a ser un grupo, estas medicamentos TUSI van a ser un subgrupo de de las fenitilaminas. Y esta clasificación, pues vamos a ver que puede ser TUSI-B, TUSI-I, TUSI-C, va a ser principalmente por las modificaciones que puedan tener. Generalmente, pues el TUSI-B va a tener dos grupos de cloro, pues a nivel va a sustituir pues el grupo 25, que también puede ser sustituido por yodo, por bromo, lo que va a cambiar pues su nombre. Esta es la más popular, que es el 4-bromo 2.5 dimetoxigentilamina, que va a ser o van a pertenecer, pues a su mecanismo de acción va a ser similar a la metafetamina, y vamos a ver de que nuestra región no se va a conseguir pues de una forma pura, como lo mencionaba, ¿cierto? La diferencia en precios pues ya nos orienta hacia pensar cuál es la cantidad de aditivos que van a tener. Lo que se comentaba es que 1 gramo de esta sustancia, que se puede denominar como la cocaína rosada, vale en otros países alrededor de 300,000 pesos, y en nuestra región pues tiene un costo alrededor de 30,000 a 40,000 pesos. Por lo cual, y esto se da principalmente porque no se comercializa de forma pura, sino que está combinada con otras sustancias como son la ketamina, el éxtasis y las anilinas. Esto pues va a hacer que su
su efecto va a ser más errático, las manifestaciones clínicas van a ser mucho más variadas. Entonces, igualmente van a causar cambios a nivel de los grupos de serotonina, de noradrenalina y dopamina, llevando a que se presente pues descontrol, excitación y una sensación pues de felicidad, ¿cierto? Sus registros se iniciaron a nivel de 1994 en Estados Unidos y el mecanismo de acción pues vamos a ver que es similar pues a las anfetaminas, ¿cierto? Con lo mismo, ¿cierto? Aumenta la cantidad de dopamina, de noradrenalina, de serotonina a nivel de las vías de transmisión, ¿cierto? Y eso va a aumentar pues, los efectos que se van a presentar a nivel de la neurona receptor. Igualmente, pues, actúa como agonista directo e indirecto de varios receptores, principalmente los serotoninérgicos, y también tiene una modulación indirecta de los receptores glutamatérgicos NMDA. Entonces, estos efectos se van a manifestar como efectos estimulantes y alucinógenos. Su mecanismo de acción puede iniciar alrededor de los 30 minutos, puede durar hasta 8 horas y los signos y síntomas observados van a incluir pues, alteraciones o alucinaciones, náuseas, vómito, mareo, diarrea, dolores de cabeza, dolores corporales, depresión y confusión. Y también se pueden presentar convulsiones recurrentes, presentarse como un síndrome serotoninérgico y la presencia pues, de hipertermia que puede llevar a que estos pacientes tengan un descompromiso. Y eso es lo que les mencionaba, que dependiendo pues, del grupo, en donde si tiene bromo, si tiene cloro, si tiene yodo, se le puede dar otro tipo de nombre y esto es como cambian pues, la formación molecular de este tipo de sustancias. El EMBOM es otro grupo que hace parte de las feniloanfetaminas. Este grupo también, pues existen varias secuencias moleculares, ¿cierto? O varias características. Este es el más comercializado, que es el 25 INBOM. Este tiene una característica de que muchas veces en nuestra región se vende como LSD. Sin embargo, pues el mecanismo de acción va a ser diferente al LSD. Este EMBOM tiene mayor riesgo de causar toxicidad y mayor riesgo de causar dependencia. Como lo mencionaba, pertenece a la familia de las feniletilamina psicodélicas de mediana duración. Fue descubierto en el 2003 y en Colombia, como lo mencionaba, no se vende de manera directamente como tal, como EMBOM, sino que es una sustancia que suplanta el LSD. Es decir, pues se ofrece al usuario como LSD en forma de presentación de papel secante. Y aquí vemos cómo son las presentaciones. Generalmente esta es la forma como se dispensa esta sustancia que es el EMBOM en el mercado ilegal como forma de blotters o de papelitos pues, que se colocan debajo de la lengua o en el párpado o en alguna mucosa para ser absorbibles y son vendidos generalmente como LSD siendo EMBOM. Esta es una de las diferentes formas moleculares que se tienen. Esta es como se presentan o como se venden normalmente. Y esto es una alerta que hacen en Colombia en donde nos dice pues, que en el 2013 este grupo de trabajo que se encarga de buscar las nuevas sustancias psicoactivas detectó la presencia de 2 moléculas del grupo EMBOM en muestras comercializadas como LSD de Bogotá, Pereira y Armenia. Entonces, a partir de esta época se empezó a verificar y se encontró que se ha vuelto común encontrar LSD falsificado con sustancias de este grupo. Y esto es preocupante porque las manifestaciones, el LSD generalmente es más seguro. Las manifestaciones que se pueden presentar van a ser menos peligrosas. En cambio, con el EMBOM y con el TUSI se pueden presentar, incluso se han descrito casos de delirio excitado fatal, lo cual pues, puede ser preocupante, ya que no vamos a poder identificarlo y estos pacientes pues, pueden considerar que consumieron LSD y no ese tipo de sustancias. Las manifestaciones clínicas van a ser confusión, pensamientos cíclicos, paranoia, dificultad para comunicarse, van a manifestarse como taquicardia, hipertensión, hipertermia, un síndrome serotoninérgico, espasmos musculares, síncope, infarto e incluso pues la muerte. El apoyo diagnóstico del tratamiento, pues inicialmente hacer una historia clínica completa, generalmente que las pruebas no estándar no identifican este tipo de compuestos
por lo cual se requiere tener un alto nivel de sospecha, brindar un cuidado de apoyo, y el tratamiento va a ser también un tratamiento como de soporte, consideración con líquidos endovenosos, con benzodiazepinas y antipsicóticos en caso de requerirse. Ya como para terminar, estos son los últimos grupos, el derivado de opioides, lo cual es algo muy preocupante. También estos opioides sintéticos, se ha hablado pues de que van a ser mucho más potentes que los opioides que se han utilizado de manera tradicional, y en la última década se ha observado un aumento importante en la distribución y el uso de fentanilo y consumo y compuestos relacionados con el fentanilo que son fabricados ilícitamente. Entonces, aquí vemos diferentes grupos, como son el carfentanilo, ocfentanilo, acetilfentanilo y fluranilfentanilo, que van a ser opioides que a partir del fentanilo pueden ser fáciles de conseguir, que son baratos de realizar en laboratorios clandestinos, y que sumado pues al problema con opioides que hay en países como Estados Unidos o Canadá, facilitan pues su comercialización, y ha llevado pues a que haya una mayor tasa de intoxicación por opioides. Entonces, algunos son muy potentes, se pueden adquirir o administrar por diferentes vías, se pueden inyectar, se pueden vapear, se pueden fumar, se pueden aspirar o se pueden colocar a través de parches transdérmicos. Y aquí vemos algunos ejemplos pues, de las potencias que tienen estos opioides. El acetilfentanilo tiene 16 veces más potente que el fentanil, que la morfina. El fentanil y el fluorfentanilo son 5 a 50 veces más potentes. El fentanilo es 200 veces más potente y el carfentanilo es 10.000 veces más potente, por lo cual vemos pues que las tasas de sobredosis son mucho más fáciles de que presentar, ¿cierto? Esta es una gráfica en la cual nos muestra cómo ha presentado o cómo se han aumentado esas sobredosis o esas muertes por sobredosis de opioides, y principalmente vemos esta curva tan alta, ¿cierto? Esta pendiente tan drástica a nivel de estos años, entre 2016, 2013 y 2017, en donde los opioides sintéticos empiezan pues a repuntar y a ser una de las principales causas de muerte por opioides en Estados Unidos. Y vemos como los opioides que son prescritos comúnmente empiezan pues o se han mantenido estables. La heroína también tuvo un aumento, pero aquí lo que quería mostrar principalmente era ese aumento de los opioides sintéticos como una de las drogas que está causando mayor mortalidad en Estados Unidos. Y es por esto, vemos que esta concentración, que puede parecer insignificante o mínima, puede ser una dosis letal de un fentanilo ilícito, ¿cierto? Vemos que es una concentración mínima que puede llevar al paciente pues, a fallecer. Entonces, el tratamiento, como ya lo conocemos, ¿cierto? En todas las intoxicaciones, puede realizar una ABCD. En este caso, de intoxicaciones por opioides, si se presenta depresión respiratoria, vamos a tener la naloxona como el antídoto a dosis de 0.01 miligramos kilogramo, repetir cada 5 minutos. Si se presenta depresión respiratoria, hasta que, pues, no, hasta que ya se logre estabilizar, ¿cierto? Si se presenta depresión respiratoria o el paciente, o hasta que el paciente se active fácilmente y se mejore la parte respiratoria. Y se debe evitar el síndrome de abstinencia en los consumidores crónicos, por lo cual se recomienda iniciar con dosis más bajas e ir titulando. Tener en cuenta de que el efecto de la naloxona es un efecto que es mucho menor al tiempo de los opioides, por lo cual si aparece depresión respiratoria, debemos iniciar una infusión de 2/3 de la dosis que revirtió la depresión respiratoria por hora. Como conclusiones de estos grupos o de nuevas sustancias de uso, tenemos que tener en cuenta de que hay una gran cantidad de nuevas sustancias psicoactivas que son más peligrosas pues, que las sustancias de uso tradicional, que el desconocimiento también es mayor y que no contamos con herramientas de laboratorio, por lo cual esto se requiere un alto índice de sospecha y tener en cuenta pues de cuáles son los pacientes que nos pueden llegar a nuestro servicio con el consumo de estas sustancias. La mayoría de las drogas se van a conseguir a través de internet. Es difícil diferenciar los cuadros clínicos. Ya vemos que la mayoría de manifestaciones clínicas se superponen entre cada una de las sustancias, pero aquí nos tenemos que guiar como de lo que nos comente el familiar o el paciente, o realizar un análisis investigativo en cuanto a qué droga pudo haber sido la que consumió. Tener en cuenta pues de que muchas de las drogas, como el nombre que se comercializan, vienen con aditivos también que pueden modificar mucho las manifestaciones clínicas.
Esto es importante, no se dispone de pruebas de laboratorio que permitan establecer con certeza de qué droga se trata y que el manejo va a ser básicamente de soporte, pero debe ser un soporte bien brindado, ¿cierto? Manejando como toda la parte hemodinámica del paciente. Entonces, como conclusiones del tratamiento, debemos tener en cuenta toda la valoración primaria, ¿cierto? Tener en cuenta que estos pacientes es mejor dejarlos sin vía oral inicialmente y la utilidad del electrocardiograma como para encontrar presencia de signos de bloqueo de canales de sodio, valorar el QT, otro tipo de, o ver el riesgo que puedan presentar estos pacientes de algún tipo de arritmia maligna. La administración de líquidos endovenosos, se debe hidratar muy bien a estos pacientes, manejar la hipertermia, como lo mencionábamos, que pueden presentar síndromes serotoninérgicos o simpático-miméticos que pueden presentar hipertermia. En lo posible, si se logra realizar, enfocar protoxidrome posibles, vamos a ver que la mayoría pues van a tener manifestaciones adrenérgicas principalmente, pero también puede presentar manifestaciones serotoninérgicas, una minoría van a presentar manifestaciones hipnosedantes, los opioides y anticolinérgicos, y manifestaciones pues opioides o anticolinérgicas. Las benzodiazepinas van a ser el medicamento de elección pues, si se presentan convulsiones o si estos pacientes presentan agitación. Y el uso de antipsicóticos o de antieméticos como aloperidol, metoclopramida y ranitidina no es una herramienta que se debe administrar pues, de manera inicial, sino que hay que ser más cautos con su administración porque podía llevar a que incluso a que se presenten reacciones adversas. Los tóxicos en orina van a ser pocos útiles en estos casos. Si se pueden tomar, pues es necesario como para descartar otro tipo de sustancias consumidas, pero en estos casos, pues lo que generalmente hacemos de rutina no requiere, pues, o no estresarnos porque el paciente no haya tomado los tóxicos, sino brindar, pues, el manejo inicial. Los paraclínicos, inicialmente, la glucometría, una glucometría es fundamental. Luego ya extender los estudios, pues, a cuadro hemático, gases arteriales, los niveles de creatinquinasa, función renal y hepática, tiempos de coagulación van a ser estudios importantes y los estudios imagenológicos tienen que ir dirigidos pues, de acuerdo a los hallazgos que tengamos en estos pacientes. No existe pues una orden de hacer un tipo de examen específico, sino dirigir la orden hacia el paciente que tenemos. Y esto era como lo que tenía para contarles. Muchas gracias.